Día del Ferrocarrilero. Sí, Una actividad que ya casi desapareció. prácticamente, sí, solo algunos ferrocarriles que trasladan mercancía de un lugar a otro. Estamos esperando el Tren Maya para poderlo festejar en grande. Claro, para viajar. Pero aquellos viajes en ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, a Guadalajara, al norte del país. Monterrey, Sí, San Luis, todo eso. sí, Era muy disfrutable y rápido. sí, viajabas muy cómodo, no tenías problema de espacio para las piernas, para poder Así caminar es. un poco. Oye, y el Pullman Y era, el Pullman, pues, dormías todo el viaje y llegabas al despertar. sí, También había un servicio, duró poco, que era la autovía. No sé si lo recuerden. Eran 3 vagones de pasajeros eh, sin locomotora. Es decir, probablemente, como no eran eléctricos, seguramente era motor diésel que tenían en las ruedas. Entonces, uno subía, era como si subiera un avión, era bastante más rápido que el Pullman y hacía unas 6 horas a San Luis en la autovía. oye, y las estaciones del ferrocarril, porque hacía 2 o 3 paradas en el camino o en trayectos más. Querétaro, Sí, y todo lo que te ofrecían en la estación, sí, dulces, pan, sí, tamales, Café. tamales, café, sí, aunque los trenes, sobre todo los Pullman, llevaban su Carro comedor. comedor. el vagón comedor, que era Ujú. fantástico. Fumador también. Llevaban un carro para fumar, un vagón para fumar. El Pullman. El porter que te Sí. anunciaba que ya estaba la cama lista. Y yo lo hice ese viaje muchas veces, Durango, Ciudad de México. Salíamos al mediodía y llegábamos por la mañana a la estación de Buenavista y era muy entretenido. Generalmente viajábamos en diciembre y en las estaciones, en cada una estaban todas iluminadas ya las casitas para esperar la Navidad y los árboles que había afuera. Se subía cualquier cantidad de vendedores y era entretenido y muy descansado sobre todo, a pesar de tantas horas. Bueno, ya Había que el Pullman ordinario y camarotes reservados. los que no iban en Pullman y que no tenían comedor son los que bajaban en las pequeñas estaciones. Yo recuerdo una estación cerca de Michoacán, cerca de un pueblecito, más bien en Michoacán, y acompañaba a un familiar que producía queso casero en su casa y mantequilla y llevaba a vender cuando llegaba el tren a las 12 del día. Y recuerdo que había pulque, había pan, cocoles con Azuquitar con en medio, azúcar. que riquísimos eran. Sí, todo era casero y tortas y curados. Todo eso se bajaba la gente y comía. Sí, y había la clase, lo más barato eran asientos de madera. Y ya Segunda clase. ajá, ya conforme aumentaba el precio, las comodidades pues aumentaban también. Primera ya estaba acolchonado. Ya, ya. Y en Pullman, pues iban asientos encontrados que se convertían en cama. Esos eran maravillosos. Ay, sí. Era de una comodidad porque yo viajé en esos a Guadalajara y a Saltillo. Y viajabas y no sentías el viaje porque como viajabas de noche te acostabas, pero te acostabas a dormir tranquilamente y no había problema. Qué lástima que desapareció todo ese transporte, mientras en gran parte del mundo el ferrocarril sigue siendo el transporte ideal y ahora con esos ferrocarriles superveloces que hay en Europa, en Japón, en diferentes lugares y que siguen conservando la comodidad al interior de los mismos. Toda la gente que vivía
alrededor de eso, y el camioncito que te llevaba de la estación del tren al pueblo. Además, claro, los que tenían su estación fuera de los pueblos. Era una verbena popular, ¿no? Lo rico de estar transportándose en el tren era que la verbena popular, cuando hacían las paradas, se acercaba y tenía uno la posibilidad de gustar 20,000 productos, estoy exagerando por supuesto, de la zona. Y eso era lo rico, ¿no? Porque eran productos que uno normalmente no comía en la Ciudad de México. Y si viajaba uno a cualquiera de estos destinos, probaba uno, como dice nuestra querida amiga, este sentido de los quesos, de esos quesos y esos panes caseros. Y el sabor de eso era verdaderamente impresionante. En contraste con los otros viajes, ¿no? Los viajes en Europa, los viajes españoles, el AVE, que es tan delicioso. Te subes en Madrid y bajas en Sevilla en un suspiro, ¿no? Con 2, 3 paradas que puedes tener en Granada, por ejemplo, y tienes la posibilidad de bajarte en Granada para continuar después a Sevilla. Sí, yo creo que los trenes, la añoranza de los trenes, la añoranza de movernos por medio del ferrocarril, a todos los que tuvimos la oportunidad de estar en uno de ellos, nos conmueve, porque nos lleva a esa parte de la infancia, que es la parte de los sueños hermosa. Los trenes van ligados a nuestras infancias o adolescencias. ¿Y se acuerdan el tren independiente que corría de la Ciudad de México y pasaba por Querétaro, San Miguel de Allende y llegaba a Guanajuato? Ya no me acuerdo dónde era su destino final, pero visitabas Querétaro y te narraban todo. Era el Insurgente. Insurgente, no, claro. Sí. Era un paseo. Sí, tenía nombrecitos así. Era un paseo de un día. Salías temprano de la Ciudad de México, hacían el recorrido, llevabas el desayuno pagado, la comida, y hacías las paradas en los lugares de interés histórico. ¿Y salía de aquí de Buenavista? Sí, de Buenavista salía. En Buenavista había dos niveles. El de arriba, que era primera y Pullman, y abajo, que estaba segunda. También eran 2 salones equivalentes, ¿no? En el de abajo había más comercios que vendían a la gente. Y los dos convergían en los andenes. Unos subían un poco y los otros bajaban un poco para llegar a los andenes. Y había los porters, que eran los que llevaban el equipaje, que eran un sindicato que no permitían ningún otro tipo de transporte para llevar las maletas y acomodarlas en el vagón de equipaje. Pero era muy ordenado todo en la estación de Buenavista. No tenías que padecer nada. Y la gente no usaba mal. Increíble, estaba leyendo la noticia de que las maletas con ruedas se inventaron después de que el hombre llegó a la luna. Primero llegó a la luna y después inventaron las maletas con rueditas. Entonces, oye, todo había que cargarlo, todo. Sí, pero ya las maletas con ruedas les quitaron trabajo a los que trasladaban el equipaje en el aeropuerto. Sí, en todos lados, pues sí. Claro, te ayudan todavía, pues llevan, si traes 28 maletas, aunque sean bueno, ahí sí. En ruedas, pues sí. Pero ya si llevas 2, pues las llevas fácilmente. Porque tenían sus carritos, sus diablos. Sí, y te cobraban, desde luego. Pero ahora te están rogando que si te ayudan. Son empleos que van pasando de moda. Pues sí. Y me quedé con la duda si había un precio especial para viajar en el Cabús. No tengo ni idea. ¿En el qué? ¿Cómo se llamaba el último? El último. Cabús. No, pero el Cabús era el cuarto de los tripulantes. Ahí estaban sus camas. Y ahí estaban, ¿no? Ahí descansaban
en el tiempo en que no eran necesarios sus servicios. Pero sí había vagones de remate en algunos trenes de pasajeros, que era el último vagón que tenía un cristal muy amplio y que daba para que veías todo lo que ya había recorrido, el camino que iba recorriendo el tren, y ahí estaba generalmente el vagón fumador, pero si llevabas cabuz, pues no servía. Y entonces nada más va a quedar el Chepe y el Maya actualmente. Sí, para pasajeros no sí. hay ninguno. No, ya no hay ningún otro. Están pidiendo que vuelva a haber transporte en los pocos trenes de carga que haya, pero pues no hay el equipo. Necesitan comprar el equipo y adaptarlo, y necesitan relanzarse por completo el servicio ferroviario, que se dejó morir, me da la impresión, de manera deliberada, en los 70, 80 y 90, hasta que ya lo liquidó Cedillo. Y después se fue de jefe para los que lo compraron. Fue de jefe a uno de los que lo compraron, sí. Uh-huh. Eso es que siempre tenía pérdidas, pero es que no se hacían bien las cuentas. La ganancia para el Estado de tener un sistema ferroviario está en el ahorro que representa tener las mercancías, la carga y los pasajeros en determinado tiempo para hacer negocios y para que funcione la economía bien y sin cargas ni costos que representan las carreteras, y todo eso no se contabilizaba. Entonces se dejaba morir al ferrocarril, se dejaban oxidar sus vagones, no se pintaban, se abandonaba todo. Era terrible el grado de abandono que tenía, y finalmente nombraron al que era cacique sindical de Gomezeta, que era cacique sindical de ferrocarril, lo hicieron director de ferrocarriles, y eso pues fue la puntilla, que de veras era ineficiente, corrupto, se desaparecieron los servicios y pues ya no era sostenible. Oye, entonces... Abandono, nada más. Uh-huh. Entonces el sindicalismo en México, en algunos aspectos y en algunas áreas, ha impedido el crecimiento de esos medios de transporte, de esas empresas. Bueno, claro que lo obstaculizaba porque era un cacique, era un charrazo. Era el hermano de la secretaria de Azcárraga. ¿Cómo se llamaba esta? Amalita Gómez. Amalita Gomezeta era el cacique sindical de ferrocarriles. Y fue de veras la puntilla, fue muy lamentable. Los equipos tenían 50 o más años. Compraban. Alejandro. Sí, bueno, yo creo que la historia del sindicalismo en México te arroja exactamente el saldo negativo. O sea, la idea pura y próspera que significaba los derechos obreros defendidos por sindicatos, la libertad de huelga, el derecho a la huelga, a la manifestación, todo eso, muy bien, pero el problema es que aquí se centralizó todo a través de una central obrera que fue la CTM con Fidel Velázquez, y prácticamente cualquier disidencia que pudiera oponerse a lo que dictaba la principal central obrera, pues terminaba siendo sofocada. Los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo fueron descabezados, perseguidos, encarcelados,
Sí, yo creo que esa es una de las páginas negras del siglo XX, nomás que no le hemos centrado mucho porque hay tantos otros temas, pero el sindicalismo acabó con mucha industria, con muchos servicios, con muchas oportunidades de crecimiento a nivel de empresas del Estado. Es terrible, realmente es una página negra. Pues lo vimos, Romero de Champs, que se acaba de morir, llevaba 26 años antes de dejar el sindicato, 26 años. Y así podría decir, Telmex antes de que se privatizara también llevaba 20 y tantos años, el líder, el de los maestros antes de la maestra Jongitud duró 20 y tantos, o sea, eran eternos. Y todo eso, pues obviamente nunca terminaron por defender bien los derechos de los trabajadores, sino más bien era lo que podía aportar los sindicatos a las cuotas de poder del PRI, y por eso había grandes líderes que terminaron siendo diputados, senadores e incluso gobernadores. Sí, realmente el sindicalismo en México es para dar vergüenza y no para dar orgullo, ni para mejoras ni de sus agremiados ni del país. Todas Totalmente. las mejoras son para su bolsillo y para sus agregados. Y no del sindicato propiamente, de los líderes. Sí, los líderes. Sí, es porque el sindicato de ferrocarriles era importante y era positivo. Quizá recuerden ustedes el hospital de ferrocarriles que está ahí en lo que era la estación Colonia del ferrocarril. En la San Rafael. Entre Villalongini y Sullivan. Un gran hospital, extraordinario. Antes de que el charrismo se instalara, porque los sindicatos eran libres, pero Miguel Alemán instala el charrismo, el famoso Charro Díaz de León, era el ejemplo típico, de ahí viene el nombre de charrismo, y ya se eliminaron a todas las directivas democráticas, se quedaron puros servidores del gobierno, y todas esas empresas decayeron. Pues de todas formas, felicitamos a los ferrocarrileros en su día, los que quedan, los que fueron ferrocarrileros, los que en alguna vez nos pudieron apoyar en un viaje, en una situación difícil dentro del ferrocarril, porque los que pasan de los 20 años puede que sí los hayan conocido. Muchas felicidades a los que ya lo recuerdan nada más y a los que ahora sirven para transportar mercancía por diferentes puntos del país.